hay discursos que pueden resultar perturbadores que no son discursos de odio. Y esta es una distinción que los estados, las autoridades y particularmente el Poder Judicial debe hacer. Porque no podemos aplicar el estándar de un discurso no protegido a un discurso que puede resultar chocante, irritante, que no son discursos de odio, sí están protegidos por el derecho internacional de derechos humanos. Y ahí yo dejo, digamos, una reflexión para la situación. ¿Qué características tienen los discursos de odio? ¿Cuáles son los límites entre la libertad de expresión y el discurso de odio? Los discursos de odio, por razones nacionales, étnicas o religiosas, inciten a la violencia, no están protegidos por el derecho internacional. Y por lo tanto, los estados deben tomar medidas para prevenir la ocurrencia de esos discursos y para sancionarlos en caso de que sea necesario. Digamos que esto es un límite que el mismo derecho internacional le ha dicho a los estados que deben aplicar. Ahí es muy importante, y este es un instrumento que se publicó recientemente, digamos, de hace un par de años tal vez, por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que es el Plan de Acción de Rabat. Y dice, bueno, para analizar los discursos de odio hay que tomar en consideración 6 aspectos. El primero es el contexto social y político en el cual están ocurriendo. El segundo es la categoría del hablante y, por ejemplo, cuando estos discursos son pronunciados, emitidos por personas con grandes parlantes, con niveles de responsabilidad, este es un ingrediente importante. Un tercer elemento es que se pueda demostrar la intención de incitar a la audiencia, es decir, a quienes reciben este mensaje, contra un grupo determinado de personas. El cuarto elemento es el contenido y la forma de ese discurso. El quinto elemento es la extensión en su difusión y el sexto es la probabilidad de causar daño. ¿Para qué planteo esto? No solo porque creo que es importante cuando se habla de discurso de odio, sobre todo para decir que la libertad de expresión es un derecho amplio. Los discursos de odio, estamos hablando de unos discursos que tienen una exigencia muy alta. Es decir, para que un discurso entre dentro de esta categoría y por lo tanto estén autorizados los estados para entrar a limitarlo, se tiene que pasar por, o de acuerdo al derecho internacional, se debería pasar por cada uno de estos pasos. ¿Qué opina del comportamiento de las plataformas, de las Big Techs en esta situación? De un lado, puedo decir que siempre que he tenido alguna pregunta, digamos, siempre hay cierta disponibilidad de estas plataformas a participar de discusiones y yo creo que es bueno. También es cierto que tienen una arquitectura interna tan compleja en la cual lamentablemente creo que se le da atención a aquellos países grandes. Incluso yo estaría mucho más preocupado cuando se tratara de países, digamos, que en volumen de habitantes sean más pequeños. Creo que están en mora, hay una deuda, ¿no?, de que su contribución a la solución de los problemas que fluyen, de los problemas para la democracia que van a través de sus plataformas, creo que están en deuda de manera proporcional al poder que tienen. En la relatoría y en la Comisión de Derechos Humanos, ¿cuáles son los principales reclamos sobre la libertad de expresión que la Comisión analiza hoy sobre Brasil? A principios de este mes se publicó el informe anual de la Relatoría de Libertad de Expresión, que tiene un capítulo sobre Brasil y que aborda periodismo y democracia, una atmósfera hostil hacia el trabajo periodístico, muchas veces rodeada de voces con responsabilidades públicas, pero también se advierte un incremento, por ejemplo, de las acciones judiciales contra la prensa, incluso el procesamiento de personas que ejercen su libertad de expresión sobre asuntos de interés público, incluso con el uso del derecho penal, que es algo que a nivel del sistema interamericano no es compatible cuando se trata de asuntos de interés público. Isso é uma patifaria! É uma patifaria! Folha, cala a boca, não te perguntei nada.
El presidente brasileño, la forma como él habla de los periodistas preocupa a la relatoría también. Él ha sido condenado por hacer una insinuación sexual contra una periodista acá de Folha de São Paulo también. La estigmatización, cuando proviene por parte de liderazgos públicos, tiene unos impactos negativos para la liberación democrática. Esto es de cierta manera es un patrón regional. Hay un deterioro generalizado del debate público y ese deterioro del debate público tiene varios ingredientes, pero uno que es particularmente importante es ciertos niveles de hostilidad por parte de voces con responsabilidades públicas hacia la labor que desempeñan periodistas y que tiene un componente particular en casos de periodistas mujeres, como es el caso de Patricia. Estas agresiones también están acompañadas de mensajes que pueden ser entendidos como denigrantes, que asignan una serie de etiquetas y bajo los cuales una audiencia desprevenida puede dejar de darle valor al periodismo, que es lo que es realmente importante, y situar la mirada en otros aspectos que vienen a ser distractores. Y de ahí que siempre se haga un llamado a que las personas funcionarias públicas que ejercen cargos de responsabilidad, que representan, que llegan a estas posiciones de poder con base en una confianza ciudadana, tengan mucho cuidado a la hora de poner etiquetas en medios de comunicación y periodistas. Y lamentablemente Brasil, como varios otros países, presenta un incremento, me atrevería a decir una suerte de normalización de la estigmatización a la prensa, y esto es algo que sería muy importante corregir. A morte de Bruno Pereira e Dom Philips teve repercussão internacional. Hoje, a ONU exigiu mais uma vez empenho na proteção aos defensores de direitos humanos da Amazônia. Toda la historia alrededor del caso de Dom Philips y Bruno Pereira es una tragedia en el sentido más cruel de la palabra, ¿no? Fueron días, lo recordarán ustedes muy bien, en los que había mucha ansiedad, mucha incertidumbre y poca claridad sobre lo que estaba pasando. Estamos hablando de que es un caso que llegó a nuestro conocimiento, en el cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos muy prontamente emitió unas medidas cautelares y había una vigencia de unas medidas cautelares. Esto es una medida de protección que aumenta el deber acentúa los deberes internacionales del Estado en términos de procura de los derechos que estaban en juego. Sí advertimos también que el tratamiento de la información por parte de las autoridades no era claro en el momento de búsqueda. Incluso advertimos y lamentamos que se haya en algunas oportunidades calificado más la actividad que ellos estaban desplegando y tampoco había mucha información sobre el despliegue institucional para su búsqueda, ¿no? E realmente 2 pessoas apenas num barco, numa região daquela, né, completamente selvagem. É uma aventura que não é recomendável. Estas palabras no correspondían a la expectativa ciudadana que se tenía sobre lo que debe decir el presidente en ese tipo de circunstancias. Digamos, la comunidad internacional estaba mucho más expectante sobre conocer cuáles eran los esfuerzos, ¿no? Y creo que está en un último nivel de prioridad lo que pueda pensar, la opinión que le pueda merecer la labor que estaban desempeñando. Y además, si es en los términos y las palabras utilizadas, para muchas personas puede quedar como si ellos se hubieran buscado ese destino. Y la verdad es que nadie en una sociedad democrática, por hacer periodismo y por defender los derechos humanos, puede tener ese como un destino posible. Entonces creo que la reflexión, que en mi concepto habría sido deseable, cuáles son las medidas de prevención que se deben tener para que estos hechos no se repitan. Posteriormente, digamos, se conoce un poco más de información, entendemos que hay algunos avances judiciales al respecto. Sin embargo, creemos que es muy importante que se agoten todas las líneas de investigación. Es muy importante esclarecer no solo para los colegas de las personas que están involucradas, sino también para la sociedad en su conjunto. Estamos hablando de que quedan muchas preguntas después de esto, ¿no? ¿Cuáles son las garantías para la defensa de los derechos del ambiente y el periodismo sobre estos temas en Brasil, ¿no?